1981, la policía encontró parte de una huella dactilar cerca del pomo de una puerta en la escena de un crimen. Pero sin contar con un sospechoso, la policía no tenía ninguna forma de comparar la huella con el millón de huellas que constan en sus archivos. 17 años después, la nueva tecnología forense cambió todo eso y arrojó un rayo de luz sobre un oscuro crimen. Charles Whittlesey había sido uno de los mejores arquitectos del país a principios del siglo XX. Fue el primero en diseñar estructuras que se podían rellenar con cemento. Él diseñó y construyó estaciones de tren por todos los Estados Unidos. La de Albuquerque es la más famosa, y supongo que su segundo trabajo más importante sería el Tovar, junto al Gran Cañón que construyó en 1902. El Tovar es un hotel y una reserva natural con vistas al Gran Cañón del Colorado. El diseño de Whittlesey era ecléctico, una especie de mezcla entre casa suiza y villa noruega. Charles tuvo 4 hijos, pero su hija mayor, Enid, era la que más se identificaba con el espíritu libre y la creatividad de su padre. Era una mujer elegante y muy atractiva. Delgada, alta, con un pelo precioso, una sonrisa deslumbrante con dientes muy blancos. Enid luchó contra las presiones de la familia para que fuera a la universidad, y en vez de eso se dedicó al vodevil. A los 17 años comenzó su carrera como bailarina de Marion Morgan. También era cantante y actuaba en la Ópera de San Francisco. Enid nunca llegó a casarse, pero le gustaban mucho los niños. Con el tiempo encontró trabajo como gobernanta, pero en los años 50 se jubiló y se fue a vivir a una casa de la familia en la calle Cimarrón de Los Ángeles. Nunca tuvo coche, pero era famosa en el vecindario por ir montada en su bicicleta y detenerse para hablar y a veces para jugar con los niños. Ella se llevaba mejor con los niños que con los adultos. Había algo casi infantil en ella. Sus vecinos la llamaban la señora de la bicicleta y todo el mundo la tenía en alta estima. Era una persona amable que hablaba con la gente. A sus 80 años, todavía iba montando su bicicleta por el vecindario. Pero con el paso de los años, algo había cambiado. Le preocupaba mucho que algún intruso pudiera entrar en su casa, hasta el punto de que se había construido su propio sistema de alarma con unas cuerdas, unos alambres y unas latas, para estar alerta si alguien entraba por una ventana o por una puerta. El 13 de marzo de 1981, uno de los vecinos vio que la puerta principal de la casa de Enid estaba abierta. En la entrada había sangre. Los servicios de emergencia encontraron a Enid, de 86 años, arriba, en su dormitorio. Había muerto tras recibir varias puñaladas. Frank Boland fue el primer detective en llegar al lugar. La señora ya estaba muy débil y no creo que pudiera haber ofrecido mucha resistencia. No había ninguna necesidad de producirle tantas heridas como le habían producido. Todo el dormitorio estaba revuelto. El móvil parecía ser el robo. Había varios cajones abiertos, había muchas cosas tiradas y varias de ellas tenían sangre dentro y fuera de los cajones. Boland también vio gotas de sangre que bajaban por el lado izquierdo de la escalera. La persona que había dejado las gotas de sangre estaba alejándose de la habitación donde estaba el cuerpo y había bajado por las escaleras hasta la puerta principal. En la puerta principal había una mancha de sangre y una huella digital, lo cual significaba que había atravesado dicha puerta. Los investigadores esperaban que las huellas y las gotas de sangre pudieran llevarles hasta el asesino. En el vecindario, todos, incluidos los niños, quedaron conmocionados y profundamente dolidos por el asesinato de la señora Enid Whittlesey, de 86 años. A pesar de su buen talante, sus amigos sabían que sentía un miedo casi patológico a la delincuencia. Puede que fuera una premonición o solo una casualidad, pero había algo que la estaba atormentando. Siempre llevó una vida noble y nunca había molestado a nadie. Era una injusticia que una mujer tan cariñosa y tan dulce tuviera que acabar sus días así. No era justo que la mutilaran de esa forma. Dentro de la casa había un mundo de pruebas forenses que contaban la historia de lo ocurrido en los últimos momentos de la vida de Enid. Nosotros creemos que el individuo llegó al porche de la casa, abrió la ventana del porche, entró por la ventana, pisó el piano, que tenía polvo, dejó una huella y en algún momento sacó un cuchillo. Fuimos subiendo por las escaleras hasta el dormitorio donde estaba y fue muy triste, siempre es triste. La víctima presentaba muchos cortes y varias heridas punzantes en distintas partes del cuerpo.
Tenía una herida en posición defensiva en la parte externa de la muñeca derecha, lo que para mí significa que cuando intentaban apuñalarla, ella levantó el brazo para defenderse y le hizo un corte en la muñeca. Pero en algún momento, el agresor también resultó herido. Puede ocurrir que cuando el atacante usa un cuchillo, se manche de sangre y se le resbale el cuchillo y se produzcan cortes. El sospechoso volvió a bajar por las escaleras con la mano izquierda ensangrentada. Las pruebas forenses revelaron que el asesino salió por la puerta principal y robó la querida bicicleta de Enid, que estaba en el porche, para escapar con ella. Es muy triste que alguien que ha vivido tantos años en el mismo barrio no pueda sentirse seguro en su propia casa. Michelle Kessler fue la encargada de recoger las muestras de sangre de la casa. Empezó por el piano del salón. Estaba seca y quebradiza, así que decidí usar un escalpelo para recoger la mancha y ponerla en una hoja de papel blanco, que después doblé por los lados, para que estuviera aireada. Y luego metí la hoja en un sobre. Kessler empleó una técnica distinta con las manchas de sangre de la puerta principal. En aquella época, usábamos trocitos de gasa empapada en agua y pinzas desechables, que íbamos limpiando de vez en cuando con alcohol. Los especialistas en huellas dactilares encontraron 3 huellas en una ventana. También encontraron una 4ª huella en el arco que llevaba a la puerta principal de la casa. Pensaron que podía ser una huella de la palma de la mano. Los investigadores fotografiaron las huellas de pisadas iluminándolas en ángulo oblicuo. Se trata de iluminar la superficie con una linterna en un ángulo oblicuo. Es como cuando vas a la nevera en casa y no se ven las huellas de la puerta, pero enciendes la luz y abres la puerta y ahí están las huellas. Las pruebas forenses bastaban para que la policía entendiera cómo se había cometido el crimen. Pero las pruebas no podían identificar al asesino. Era el año 1981, 5 años antes de que se usara por primera vez la prueba de ADN en un caso de asesinato. La policía no consiguió encontrar ningún testigo del crimen. Ninguno de los vecinos había visto nada sospechoso. Entonces, los detectives intentaron buscar pistas en otras zonas. Estuve hablando con otros detectives y comparamos notas. Comparamos huellas. Pero en realidad no teníamos ningún sospechoso concreto. Comparar las huellas del domicilio de Enid Whittlesey con las de individuos detenidos por delitos parecidos en la misma zona no era difícil. Pero compararlas con todas las huellas del archivo era una tarea imposible. Había que comparar más de 1 millón de fichas. Con un sospechoso conocido habría sido fácil sacar la ficha y hacer la comparación, pero sin un sospechoso era algo muy difícil, y más con una huella incompleta. Y sin la identificación de la huella, el caso seguía abierto. Lo único que sabían los investigadores era que el asesino tenía sangre del tipo B y que era zurdo. Sabíamos que estaban haciendo una investigación exhaustiva. Y nos sorprendía que pasara el tiempo y no hubiera ningún resultado. Tendrían que pasar otros 16 años antes de que las nuevas tecnologías les proporcionaran a los investigadores una pista sólida. A todos los inspectores de homicidios les gusta resolver los crímenes, se lo toman a título personal y suelen emplear todo su tiempo y esfuerzo en ello. El caso del asesinato de Enid Whittlesey era otro de los casos sin resolver que languidecían en los archivos de Frank Boland. Recuerdo que me dijo que en sus 30 años de carrera había algunos casos, unos 3 casos que le atormentaban y que quería resolver antes de jubilarse, y este era uno de ellos. Tenía la sangre del asesino de la escena del crimen y algunas huellas dactilares, pero poco más. Sin embargo, en los años transcurridos desde el asesinato de Enid en 1981, había habido más avances tecnológicos en la ciencia que antes en toda la historia. Desde la era de la informática es difícil imaginar que en los 80 muy pocas personas habían visto un ordenador, y mucho menos utilizado uno. Los grandes y costosos ordenadores con enormes paneles de control eran la norma general. Con la mirada puesta en el futuro, el FBI y la compañía Lockheed Martin empezaron a utilizar los ordenadores para analizar y comparar huellas dactilares. Cuando llegaron los escáneres para capturar las huellas y se pudieron comprimir y formatear los archivos, nació el AFIS. El AFIS es el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares. Es un sistema informático que lo que hace es esto de la huella, la escanea y después elabora una lista de candidatos que suele ser de unos 10 individuos que tienen características parecidas a las de la huella que buscamos. Esta nueva tecnología revolucionó el análisis de huellas dactilares, no solo para los nuevos casos, sino también para los antiguos.
Yo acostumbraba a revisar los casos antiguos de vez en cuando y pedir una nueva comprobación de las huellas. Así que el detective Boland envió las 4 huellas encontradas en el domicilio de Enid Whittlesey al laboratorio forense. El AFIS no encontró ninguna coincidencia para las 3 huellas de la ventana, pero tuvo más suerte con la huella parcial de la palma de la mano. La huella era de una zona tan pequeña que no sabíamos si era la huella de un dedo o la huella de la palma de la mano. En este caso, el AFIS determinó que se trataba de la huella parcial de un dedo y no de una huella de la palma de la mano. Y el ordenador identificó a 10 individuos cuyas huellas había que analizar con más detenimiento. Entonces buscamos las fichas de los candidatos para comparar las huellas y fuimos haciendo la comparación usando una lente de aumento especial. Después de hacer las comparaciones, se identificó al propietario de la huella, Carl Stewart. De inmediato nos pusimos a investigar su pasado y descubrimos que vivía a 1 kilómetro escaso de la víctima. Tenía un extenso historial delictivo en la división de Wiltshire y había sido detenido varias veces por robo y delitos parecidos. Irónicamente, Carl Stewart se encontraba en la celda de una cárcel de Los Ángeles después de haber sido acusado de un delito de malos tratos. Fui a buscar a su mujer, que era la que había presentado los cargos contra él. Estuvimos hablando un rato y me dijo que era una persona que no respetaba mucho a los ancianos y que había cometido muchos robos. También le dijo a la policía que Stewart solía tener en su punto de mira a los ancianos de Beverly Hills, Culver City y Wiltshire, más cerca de su casa. Pero además añadió otro dato: Stewart era zurdo. El 26 de diciembre de 1996, el detective Boland y otros 2 detectives interrogaron a Carl Stewart. Empecé preguntándole sobre el barrio en que vivía y sobre cosas de su pasado, y después ya fui empezando a hablarle sobre el crimen. Pero a esa señora alguien le produjo heridas que le causaron la muerte. Vale, pero yo no tengo nada que ver con eso. ¿Perdón, cómo ha dicho? Que yo no he hecho nada. ¿Y sabe quién pudo hacerlo? No. Al principio, Carl Stewart declaró no saber nada sobre el robo ni sobre Enid Whittlesey, pero después empezó a cambiar su versión sobre los hechos. Bueno, la había visto alguna vez pasar por el barrio y eso. Yo era muy pequeño, pero nos saludaba a los chicos de barrio cuando pasaba con su bicicleta y nosotros también la saludábamos y esas cosas. Nosotros íbamos dándole información sobre las pruebas poco a poco. Y él reaccionaba para acomodar su versión a las pruebas que le presentábamos. Cuando le dijeron que se había encontrado su huella dactilar cerca de la puerta principal de Enid, Stewart dijo que en una ocasión había estado un momento en su casa, pero que no tenía nada que ver con su muerte. El fiscal del distrito, Hayden Saki, era el hombre a quien correspondía la decisión de llevar el caso ante los tribunales. El crimen ocurrió el 11 de marzo de 1981, cuando yo todavía estaba estudiando. Y entonces pensé, vaya, este sí que es un caso antiguo. Va a ser muy difícil encontrar testigos. ¿Se habrán conservado bien las pruebas? Aún habiendo identificado la huella, Saki sabía que aquello no era suficiente para condenar a Stewart por el asesinato de Enid. Solo teníamos una huella. Supongo que en teoría sí se podía ir a juicio con la huella como prueba, pero él también habría podido justificarla dando cualquier explicación. El resto de las pruebas habían estado guardadas en el almacén de la policía durante los 16 años que habían transcurrido desde el asesinato. Todas, a excepción de una de las pruebas más importantes. La muestra de sangre de Enid que había tomado el médico forense había desaparecido. Haría falta otro gran avance en la ciencia forense que aún no estaba disponible en 1981 para llevar a Carl Stewart ante la justicia. Llevaron a Carl Stewart a la enfermería de la cárcel del condado para extraerle unas muestras de sangre y me entregaron las muestras a mí para hacer los análisis. Los investigadores querían cerciorarse de que la sangre de Stewart era la misma encontrada en la residencia de Enid Whittlesey. Para conseguirlo, los científicos necesitaban una muestra de sangre de Stewart y otra de Enid Whittlesey. Pero la muestra de sangre de Enid, tomada durante la autopsia, ya no estaba entre las pruebas recuperadas. Lo que tuvimos que hacer, a falta de la muestra de la autopsia, fue aprovechar el pijama que llevaba Enid Whittlesey para obtener una nueva muestra de sangre que nos sirviera de referencia, porque el pijama tenía manchas de sangre. Las pequeñas muestras de tejido del pijama fueron sumergidas en agua destilada. El agua diluye la mancha de sangre y los glóbulos, las células sanguíneas en este caso, los glóbulos blancos que se hidratan rompiendo la membrana celular y liberando todo su contenido junto con el ADN en el agua. El siguiente paso era limpiar el ADN.
Primero pusimos la muestra en un centricón. El centricón es como un filtro y lo que hace son dos cosas. Limpia el ADN y lo concentra en un volumen más reducido de agua. Después, se hacen copias de ADN hasta conseguir una muestra más fácil de analizar a través de la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. Se identificaron 6 marcadores genéticos en azul durante el proceso de la PCR. Había una muestra que coincidía con el perfil genético de Enid Whittlesey. El resto de las muestras, creo que había 8 muestras de sangre recogidas en el domicilio, todas coincidían con el perfil genético de Carl Stuart. Las pruebas demostraban que Carl Stuart había dejado un rastro de sangre en el domicilio de Enid Whittlesey. La sangre de Carl Franklin Stuart estaba en la escena del crimen. La sangre era la suya. ¿Qué podía alegar la defensa? El 17 de mayo de 1999, Hayden Saki presentó las pruebas del asesinato de Enid Whittlesey ante el jurado. Según Hayden Saki, Carl Stuart había visto a Enid paseando en su bicicleta por el vecindario. Más tarde, Stuart habría forzado la entrada a la casa a través de una ventana y dejado la huella de una pisada sobre el piano que había tras ella. Y el móvil habría sido el robo. En el piso de arriba, Enid se encontró con Stuart. Empezó un forcejeo que le produjo lesiones en las muñecas y los brazos al intentar defenderse. Durante el forcejeo, Stuart se hizo un corte en la mano izquierda que dejó un rastro de sangre por todo el lado izquierdo de la escalera. Stuart dejó una huella incompleta en el marco de la puerta principal al salir de la casa. Una huella que en principio se pensó que podría ser de la palma de la mano, pero que después fue identificada como una huella dactilar mediante el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares. Sabíamos que habíamos descubierto, sabíamos que Carl Franklin Stuart había estado en la casa porque había dejado una huella y su propia sangre. Sabíamos que él era el culpable. El jurado solo tardó 2 horas en declarar a Carl Stuart culpable de asesinato en primer grado. Y una persona que no merecía la muerte que tuvo. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Era la primera investigación criminal que se le asignaba a Frank Boland. A pesar de tardar 17 años, se ganó el respeto de todos sus colegas. Siempre da el 110% en todas las investigaciones en que participa. Y a veces es un poco pesado, pero es todo por una buena causa, y yo disfruto trabajando con él. No puedo decir que sea motivo de alegría, pero conseguimos sacar a una persona de las calles que había cometido un horrendo crimen. Y yo diría que el mundo de los ancianos, de las mujeres, de todos en general, hoy es un poco más seguro, porque esa persona está entre rejas. Eran muchas decepciones, muchos casos que se quedaban sin resolver y con los que no se podía hacer nada, pero ahora tenemos una tecnología milagrosa. Me parece maravilloso que pasados tantos años puedan volver ahora con sus nuevos equipos, sus nuevas tecnologías y cerrar esos casos sin resolver. Meter a esa gente donde se merece. Me parece maravilloso.